Y justamente en estos días vienen cosas que ni me lo esperaba, vienen cosas que me hacen sentir mal o sentirme incómodo, o me estoy enfrentando a circunstancias que yo no me imaginé enfrentarme, justamente que no quería tener problemas y justo ahora lo estoy teniendo. Entonces no sé por qué experiencias usted haya pasado estos días, estos 2 días que hemos estado con ustedes allá en casita, con nuestra familia. Y en esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de eso, cómo nosotros enfrentamos las diferentes circunstancias que pasamos en casa. Ahorita vamos a hablar mucho acerca de familia, vamos a hablar de casa. ¿Y por qué? Pues estamos en casa, la mayoría estamos en casa, a excepción de algunos, ¿verdad? Que tienen que salir por el trabajo, que tienen que estar ahí en el trabajo y pues necesariamente y obligadamente tienen que estar ahí, no pueden estar en casa. Pero la mayoría de nosotros estamos en la casa, con la familia. Y justamente ahí es donde a veces nos cuesta practicar, por ejemplo, lo que aprendimos el domingo, en la mañana, en la tarde, de que debemos orar y decimos, pero con este ambiente que está en casa, ¿cómo voy a orar? Con este ambiente que se deja ver en la casa, ¿cómo voy a estar orando? Entonces, a veces practicar lo que aprendemos en casa no es fácil, es difícil. Y en algún momento también les decía que vivir la vida cristiana no es fácil, es difícil y complicado, no es nada fácil estar en la vida cristiana, pero sí estamos llenos de bendiciones, eso sí, estamos llenos de muchas bendiciones. Y eso nos hace a nosotros estar más unidos con el Señor, a pesar de muchas cosas. A pesar de muchas cosas, el Señor nos permite que podamos estar ahí al lado de nuestra familia y luchando. En esta tarde vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Cómo se ha sentido usted en estos días? ¿Por qué situaciones ha pasado? ¿Cómo lo ha enfrentado? ¿Y qué nos enseña la palabra del Señor cuando enfrentamos situaciones difíciles en casa? ¿Cómo vamos a actuar y por qué las pasamos? En Santiago capítulo 1, versículos 2, 3 y 4, el pasaje que les compartía cuando empecé, vamos a leerlo en este momento. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que aquí Santiago nos dice, nos habla acerca de las pruebas que nosotros enfrentamos y que nosotros cómo estamos reaccionando ante esas pruebas que nosotros pasamos como seres humanos, en el trabajo, con la familia, en cualquier lugar donde nosotros convivamos con otros seres humanos, porque enfrentar las pruebas a veces tiene mucho que ver con las personas con quienes nosotros convivimos. Tenemos que aprender a convivir con los demás, tenemos que aprender a saber comunicarse con los demás, y para eso se requiere de paciencia. Y algo que me llama la atención leyendo este versículo, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que la prueba nos dé gozo.
Yo no sé qué esté pensando usted en este momento o qué esté pasando por su mente diciendo, ¿cómo que la prueba me va a producir gozo? ¿Cómo pasar por las pruebas? Yo voy a estar contento, voy a estar feliz porque estoy pasando pruebas. ¿Cómo está eso? ¿Cómo le hago? No puedo estar contento, no puedo estar gozoso cuando estoy en las pruebas. Si está difícil, está complicado, ¿cómo voy a estar gozoso? Pues aquí nos dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros estamos pasando pruebas, la prueba de nuestra fe produce paciencia en nosotros. Cuando nosotros enfrentamos diversas pruebas, aprendemos a ser pacientes. Entonces, la prueba trae bendición, la prueba trae beneficios a nuestra vida. Y miren que el título de este pasaje cuando inicia hablando dice, la sabiduría que viene de Dios. Entonces, es interesante lo que nos dice Santiago, que hermanos, nosotros debemos ser sabios para saber enfrentar las diversas pruebas que vienen a nuestra vida. Es decir, debemos meditar, debemos reflexionar el porqué de esta prueba. Algo bueno viene, algo positivo va a surgir de esta prueba que estoy pasando. No nada más la estoy pasando, por algo ha de ser. Entonces, de acuerdo a la actitud que usted tome para enfrentar las dificultades, para enfrentar la prueba, va a sacar muchos beneficios de ella. Para esto, si usted toma correctamente una actitud correcta a las pruebas, a las dificultades, va a experimentar cosas hermosas, va a crecer, va a madurar en su vida espiritual. Pero para esto usted necesita tener sabiduría. Y es lo que me llama la atención de Santiago, porque necesitamos sabiduría. ¿Y de dónde proviene la sabiduría? La sabiduría proviene de Dios. Por eso Santiago dice, cuando dice que cuando nos hallamos en diversas pruebas, produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y luego dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Es decir, la sabiduría, si usted se la pide a Dios, no se lo va a negar. Dios le va a dar sabiduría, porque la sabiduría proviene de Dios. Y si usted quiere conocer más de la sabiduría o quiere conocer a la sabiduría, váyase al libro de Proverbios. En Proverbios se nos habla mucho acerca de la sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría? Ya dijimos, proviene de Dios, y lo dice Proverbios también. Y también Proverbios nos menciona los beneficios que nosotros recibimos por medio de la sabiduría. Si nosotros pedimos sabiduría, si somos sabios, hay beneficios de ser sabios. Qué difícil es practicar esto, hermanos, ¿verdad? Para mí, en muchas ocasiones ha sido difícil practicar la sabiduría. La sabiduría me va a ayudar a enfrentar las diversas pruebas que vengan a mi vida, que me va a ayudar, que va a producir en mí paciencia, y una paciencia, dice, perfecta, una paciencia que no le falte nada, una paciencia completa.
para que nosotros seamos, dice, perfectos y cabales. Es decir, que nuestras actitudes o nuestras acciones que tomemos ante las pruebas sea sabia. Nuestras palabras van a ser sensatas, nuestras palabras van a ser honestas, no vamos a ofender a nadie. ¿Por qué? Porque las palabras que surjan de nosotros, primero ya lo pensamos, ya lo analizamos. Cuando está diciendo aquí que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, es que nosotros, cuando hablemos, seamos de bendición al otro que nos escucha. Les comento que qué difícil es esta situación y ponerlo en práctica y en la familia. En la familia, cada uno de nosotros pensamos de diferente forma, de diferente manera. Y vamos a ver por qué pruebas pasamos en casa. Por ejemplo, estamos en casa, pensamos diferente y en esas formas de pensar tenemos diferencias, ¿verdad? Uno piensa de una manera, el otro piensa de otra manera y tenemos que llegar a un acuerdo de acuerdo a lo que estamos comentando, de lo que estamos platicando. Y si no podemos conversar, entonces caemos en un conflicto, caemos en un problema. Y eso podría ser su prueba usted del día. Que habló con su hermanito, con su hermanita, con su papá, con su mamá, con su hijo, con su hija, no sé con quién, con su abuelo, su abuela, y tuvo unas diferencias de opiniones, pero no supieron sobrellevarlo y se pelearon, se enojaron, terminaron molestos, ya no quieren hablarse y cada quien mira por su lado, ¿verdad? Como no se puede ir a otro lugar, ni modo, se aguantan. Ahí están. Pero ya se enojaron, ya se molestaron y puede ser que hasta hayan salido palabras que haya ofendido al otro. Y probablemente eso haya sido su prueba del día de hoy. La prueba de cómo convivir sanamente con los que me rodean, con mi familia, cómo convivo sanamente con ellos, cómo le hago, cómo. Si usted le pide sabiduría a Dios, porque de Él viene la sabiduría, usted tomará las diferentes pruebas, las diversas pruebas que llegue a su vida con gozo. Es decir, va a comprender por qué está pasando esa situación, o que tuvo un problema con el vecino, que tuvo un problema con la tía, o que hay un problema que no lo puede resolver, tiene una deuda grande, no sabe cómo entró esa deuda y ahora quiere salir y no sabe cómo, y está viendo conflictos, o que cierta persona habló cosas feas de usted, o usted sin pensar o sin querer habló cosas feas del otro. El caso es que siempre hay conflicto de alguna u otra manera. El caso es que siempre nos enfrentamos con dificultades y son pruebas que pasamos, pruebas difíciles que pasamos en nuestra vida, pruebas de economía o pruebas de salud que me llevó a tal vez alguna enfermedad a mi cuerpo y por alguna razón llegó, ¿verdad? O alguna situación que me pasó, me robaron, por ejemplo, y estoy pasando esa prueba de un robo y ¿por qué? Y a veces peleo y me enojo. ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me quitaron tanto que me costó? Tanto que sufrí en adquirir lo que tenía y ahora me lo han robado, me lo han quitado y causa molestia, causa frustración. Son pruebas que pasamos en nuestra vida. O alguien que ha perdido un ser querido, que se ha ido de este mundo
y también cómo va a enfrentar esta prueba, esta dificultad, esta separación de un ser que no está o que se divorció. No sé, infinidad de situaciones que vamos a pasar en esta tierra. Y como en otras ocasiones decía, mientras estemos en esta tierra, pasamos por diferentes dificultades. Pero la forma está, ¿cómo voy a enfrentarlo? Santiago nos enseña que tenemos que enfrentarlo de una manera positiva. Que en el momento que lo estamos pasando, seamos sabios para actuar, para reaccionar. Tenemos que hacerlo con madurez, con sensatez, cabal, dice aquí Santiago, como gente perfecta y cabal. Que no decimos palabrería por decir, ¿verdad? A veces en nuestra molestia comenzamos a decir infinidad de palabrerías y estamos dice y no me importa si estoy ofendiendo al otro, no me importa. Y comienzo a hablar por hablar. Entonces, una persona que habla así es falto de sabiduría. Y nosotros debemos siempre ser sabios. Miren, quiero leerles un poquito de aquí en Proverbios, que nos menciona en Proverbios, en Proverbios capítulo 4. ¿Qué beneficios obtenemos nosotros de la sabiduría? Dice en el capítulo 4, dice el versículo 5, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Aquí está hablando de la sabiduría, no está hablando de una persona. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Es decir, no dejes la sabiduría y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y pudiera leerles más de lo que dice aquí Proverbios. Así que los dejo a ustedes ahí. Si quieren saber más, vayan a Proverbios. Ahí van a encontrar mucho acerca de la sabiduría y los beneficios que nos trae el nosotros ser sabios. Si somos sabios, dice que somos inteligentes. Una persona inteligente es prudente, es sensato, sabe lo que dice. Entonces, si nosotros adquirimos eso, hermanos, vamos a saber, a recibir las diversas pruebas que llegan a nuestra vida, como dice aquí Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce madurez. Una persona que ha enfrentado pruebas y se ha pegado a Dios para superar esas pruebas, Dios le da la sabiduría y se hace una persona más paciente, tiene más paciencia con los demás. ¿Por qué? Porque adquiere experiencia. Ante las diversas pruebas que ha pasado, en cada prueba aprende algo nuevo y entonces va adquiriendo experiencia. Y esas experiencias le ayudan a ser paciente, a comprender al otro. Por ejemplo, si el otro está falto de sabiduría, si está tomando las pruebas de una manera tan trágica y que hace y deshace y grita y dice infinidad de cosas cuando está pasando las pruebas, reclama,
bueno, hace muchas cosas, se pelea con todo mundo. Y cuando aquel ya pasó pruebas, ya tiene la experiencia, ya desarrolló la paciencia, comprende a aquel que está pasando por esta situación. Y le puedo decir, te comprendo. Yo sé cómo te sientes. Yo sé cómo lo estás pasando. Te comprendo. Y ahí está para apoyar. Así que todos los que nos están escuchando en esta hora, ¿por qué dificultades usted se ha enfrentado? ¿Por qué pruebas ha pasado? ¿Economía? ¿Deudas? ¿Algún pleito? ¿Algún problema que no ha podido arreglarlo? ¿Alguna pérdida de algún familiar? ¿Pérdida de salud? ¿Le robaron? ¿Está encerrado? ¿Está en la cuarentena? ¿Ya no sabe qué hacer? ¿Cuál es su prueba? ¿Qué dificultades ha tenido? ¿Y cómo las ha enfrentado? Cada día aprendemos cosas nuevas. Yo estoy también en un crecimiento y estoy en un aprendizaje. También estoy aprendiendo a ser más paciente. Estoy aprendiendo a enfrentar esas pruebas con gozo. ¿Saben? Cuando nosotros aprendemos a pasar esas pruebas con gozo, tenemos la esperanza que a pesar de que todo nuestro alrededor sea negativo, nosotros tenemos que verlo positivamente. Si le está pasando algo difícil, véalo de manera positiva, no negativa, sino positiva. Eso es ser sabio. Cuando estamos pasando esas dificultades, tenemos que aprender a cómo sobrellevarlas. Y la paz que el Señor nos da, el saber que Dios es perfecto, el saber que Dios no se equivoca, el saber que su palabra dice que no nos dará una prueba más allá de lo que no podamos soportar. Cuando nos dice eso en su palabra, entonces me trae paz a mi corazón y puedo decir, en medio de la adversidad que esté pasando, en medio de la dificultad que esté pasando, puedo tener gozo en mi corazón porque recuerdo que Dios es perfecto. Sus planes son perfectos y Él no se equivoca. Lo que estamos pasando en este tiempo, todos tenemos algo en común en este tiempo, que todos estamos viviendo ahora una palabra que ha sido parte de nuestro vocabulario ahora, que es la cuarentena. Que a todos nos dijeron que estuviéramos en cuarentena y que estamos en esa situación. ¿Cómo vamos a enfrentar esto que estamos pasando? De manera positiva. No desesperarnos, no angustiarnos, porque no nos lleva a nada. ¿Saben? El traerlo positivamente y recibirlo con gozo, que algunos puedan decir es contradictorio lo que está diciendo, ¿cómo voy a estar gozoso? Pero sí se puede. Tomados de la mano de Dios, estar gozoso. Podemos hacerlo, podemos lograrlo. ¿Cómo? Vamos a estar tranquilos en medio de tanta noticia negativa que está a nuestro alrededor. Si usted va a la tele, hay noticias y noticias negativas. Si usted va a su celular, hay noticias y noticias negativas. Por todos lados, donde usted vaya, siempre va a encontrar noticias negativas. ¿Cómo las vamos a enfrentar? Con una gran paz, con un gran gozo, sabiendo que en medio de todas esas cosas que están a nuestro alrededor, Dios está presente y que Dios es perfecto y que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de nuestra vida. Él sabe lo que va a pasar con nosotros. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra paz. El que nos hace a nosotros actuar
de manera diferente y de manera positiva. La dificultad que usted esté pasando ahorita, la prueba que usted esté enfrentando ahorita, ¿sabe qué es lo que le va a dar paz, tranquilidad, esperanza? Es saber que Dios está en medio de esa prueba, que no lo está dejando solo o sola. Dios está en ese proceso, no está caminando sola, no está caminando solo. Dios está en ese proceso. No nos va a abandonar. Y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios es perfecto y no se equivoca. Y si Él permitió que usted esté pasando esta prueba, por alguna razón, Él lo ha permitido. Y debemos esperar en Él, confiar en Él y decir: Señor, ayúdame en esta prueba que estoy pasando. Ayúdame a tener paz. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a no estar aterrado o aterrada. Ayúdame a no estar desesperado, desesperada, que ya quiero la solución ya rápido, inmediato. No, porque Dios tiene sus planes y usted está dentro de los planes de Dios. Esa palabra nos hace que tengamos paz, tengamos paciencia. Es admirable ver a personas muy pacientes, que pudiera pasar muchas cosas a su alrededor y está tan tranquilo, como si nada pasara. Y tal vez alguien pueda decir: pero ¿cómo puedes estar tranquilo? ¿Qué no te importa? ¿Qué no te interesa lo que está pasando? ¿Qué no estás igual que yo de preocupado? ¿No estás interesado o interesada en lo que nos está pasando? Y es que no es que no esté interesado o interesada. Es que tiene paz y tiene paciencia y sabe que Dios va a arreglar todo en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Así que cualquier cosa que esté pasando en este momento, cualquier prueba que usted esté pasando, le invito a que no se desanime. Es normal sentirnos solos, es normal sentirnos agobiados. Y sí, es normal sentirnos tristes. Pero yo en esta tarde le digo que en medio de esa prueba que usted está pasando, Dios tiene algo que hacer con su vida. Va a perfeccionar su vida. Va a llevarlo a otro nivel, a una perfección más, a una madurez más en su persona. Esa dificultad, esa prueba que usted está pasando es para ser mejor persona, es para ser mejor cristiano, es para ser mejor seguidor de Cristo, es para ser más paciente, es para comprender al prójimo, porque sabe, cuando usted es paciente, no critica, sino comprende. Aquel que es impaciente siempre ve lo malo y ve lo negativo. Entonces lo primero que surge de él o de ella es criticar y es pelear. Pero una persona que es paciente, ha alcanzado la paciencia, puede comprender el otro. No lo critica, no lo juzga, lo comprende. Miren cuántas cosas nosotros aprendemos. Primero nos agarramos de la sabiduría de Dios y que tengamos gozo cuando entremos en diversas pruebas, porque esa prueba de vuestra fe, la prueba de nuestra fe, esa prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir,
Su respuesta todavía no ha llegado. Es una prueba de su fe. ¿Cuánto tiempo todavía va a seguir esperando? ¿Cuánto tiempo va a seguir pidiéndole al Señor por esa petición que él ha estado haciendo al Señor? Y hasta este momento la respuesta no ha llegado y su prueba permanece en su vida. Dice, pero la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quiere usted ser paciente? El Señor le va a enseñar a ser paciente. Y si en este momento todavía no recibe la respuesta de su petición, es porque le está enseñando a ser paciente, a tener paciencia. Y cuando nosotros tengamos la paciencia, dice, cuando tengamos nosotros la paciencia pueda realizarse como una obra completa en nosotros, y así seremos personas perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Dios es perfecto. En esta tarde yo quiero dejarle en su corazón, todos los que nos han escuchado en esta tarde, quiero dejarle esto. Cualquier dificultad que usted esté enfrentando, déjelo en las manos de Dios. Acuérdese, Él es perfecto y no se equivoca. Si hasta estos momentos el Señor ha permitido esta enfermedad que se haya expandido como se ha expandido, seguimos confiando y creyendo en Dios que Él es perfecto y que Él no se equivoca. Esa es nuestra esperanza. Así estemos recibiendo noticias negativas por aquí y por allá, nosotros seguimos confiando que Dios es perfecto. Sus planes son perfectos y que nosotros estamos en los planes de Dios. Yo le animo, hermano, hermana, amigo, amiga que nos está escuchando en esta tarde. Se siente inseguro, se siente deprimido, se siente desesperado. Venga a Cristo. Le va a dar una experiencia de una paz que solamente Él sabe dar. Lo va a experimentar cuando usted permita que Jesús llegue a su corazón. Va a poder usted experimentar esa paz de la que estoy hablando en esta tarde. Una paz que nadie la puede dar. Paz es cuando no tengo rencor en mi corazón. Paz es cuando yo no odio a nadie. Paz es cuando hay alguna dificultad, me esfuerzo, busco las formas de arreglarlas porque no quiero estar así. Paz es estar tranquilos, como dice un canto, en medio de la tormenta. Podamos estar tranquilos, en paz. Así que creo que hemos aprendido en esta tarde que nuestras pruebas producen paciencia. Recibámoslo con gozo porque nos da crecimiento, nos da madurez y adquirimos sabiduría. Sabiduría. Así que si usted quiere tener esto, quiere sabiduría, si no puede enfrentar las pruebas, si se desespera inmediatamente, si no sabe qué hacer, busque sabiduría, pídasela a Dios. Y dice aquí su palabra que si usted se la pide, Él se la va a dar y no se lo va a negar. Dios le va a dar la sabiduría y dice en abundancia. No se lo va a reprochar y le va a dar lo que usted está pidiendo. Así que si no sabe cómo enfrentar la prueba, pida sabiduría. Y cuando tenga esa sabiduría, el Señor le va a dar gozo. Las pruebas, cuando enfrente pruebas, le va a dar gozo, porque eso le va a producir paciencia. ¿Sabe usted que cualquier prueba que venga a su vida, algo bueno le va a traer? No va a ser malo, sino algo bueno le va a llegar a su vida. Entonces eso
le va a ayudar a estar tranquilo con mucha paciencia. Espero que haya sido de bendición a su vida esta reflexión de la palabra de Dios en esta tarde. En este momento vamos a orar y vamos a orar justamente por lo que hemos hablado en esta tarde. Vamos a orar por todos aquellos que tal vez están pasando dificultad o pruebas en este momento. Vamos a orar, vamos a ocupar este tiempo para unirnos en oración por todos los que están pasando dificultad, por los que están desesperados. Hay mucha gente que entra en desesperación, están desesperados, no saben qué hacer, se sienten irritables, molestos, cambia su forma de relacionarse con los demás porque no está bien, la desesperación ha llegado a su vida. Vamos a revisar aquí en el Facebook si hay alguna petición. Dice nuestra hermana Mari Carmen Beiza, Dios le bendiga a nuestra hermana, dice saludos y bendiciones. Igualmente, hermana, Dios le bendiga. Abimelech Rodríguez dice, así es, Dios nos sostiene bajo sus cuerdas de amor. Solo debemos tener fe y esperar en la certeza de su tiempo. Así es, hermano, qué bueno que está aquí con nosotros. Nuestra hermana Lisbeth Estudillo Solís dice, bendiciones, pastora Oli, hermosa reflexión, Dios le siga usando. Gracias, hermana Lisbeth, Dios le bendiga. Y Dios les bendiga a todos los que pudieron conectarse con nosotros y enviaron sus mensajitos en esta tarde. Vamos a orar, todavía no nos despedimos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos dé sabiduría. Sabiduría, como dice el proverbio, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Vamos a orar en esta tarde, nosotros como
Santo. Te pido, Padre, por aquellos por su familia, que se sientan, Señor, en una casa, en una familia